Buenas tardes a todos, una vez más. Yo creo que ya me conocéis de otras veces. Mi nombre es Benjamín Calvo y soy el presidente del Instituto Gemológico Español. Yo quisiera hoy, tengo la satisfacción de presentar a Virgilio Corretxer, que es un investigador científico del CIEMAT con una larga trayectoria en la investigación de las propiedades físicas, químicas de muchos minerales. Muchas gracias, Virgilio, por tu charla y cuando quieras. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, agradecer al Instituto Gemológico el haberme dado la oportunidad de poder participar en vuestro ciclo de conferencias. Las he seguido con frecuencia y la verdad es que me han resultado muy interesantes. Espero estar un poco a la altura. Lo primero de todo, voy a intentar compartir pantalla sin que haya un cataclismo. Bien. Una de las preguntas que más difíciles me han hecho en mi vida me las hizo un crío de 8 años. Estaba hablando con su padre, el niño estaba por ahí merodeando, se acerca y dice, nos pregunta, oye, ¿qué es el color? Entonces, claro, ¿qué le contestamos? Porque no le podemos decir al niño que los colores como tal no existen, porque él está viendo el rojo, el verde, el azul, y a ver cómo le explicas tú eso. Y esta básicamente sería la primera pregunta que yo me gustaría contestaros a vosotros, o por lo menos plantearla e intentar responderla. Y luego la segunda pregunta es, si los colores como tal no existen, ¿de qué vengo yo a hablar aquí? ¿De la coloración de la sultanita? Bien, la forma para responder, si no les parece mal, a la primera pregunta, ¿qué es el color? Pues básicamente hay que tener en cuenta de a quién se le pregunte. Si le preguntamos a alguien lingüista o a alguien que le guste la etimología, a alguien que le guste la teoría del color, probablemente la respuesta la va a encontrar en el diccionario de la Real Academia. Pero no es lo mismo preguntárselo a él que preguntarle a un biólogo o preguntarle a un físico o a un químico. ¿Qué nos diría la Real Academia? Pues básicamente lo que tenéis en pantalla. El color se puede definir como la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. Bueno, esto no está mal porque de alguna manera corrobora lo que yo he dicho al principio, es que los colores como tal no existen. ¿Por qué? Pues porque es una sensación. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, y es que los colores nos han acompañado desde que el mundo es mundo prácticamente. Se puede observar que, pues, yo que sé, hace 5 millones de años, cuando un homínido pululaba por la superficie de la Tierra y resulta que no había un sistema de comunicación, él lo que sí que apreciaba y sentía y percibía eran cambios cromáticos como estos. Había un cambio cromático que probablemente no le gustaba tanto, y es, por ejemplo, la oscuridad de una cueva. ¿Por qué? Pues, hombre, pues porque su vida realmente pues, corría un peligro si él no podía percibir nada. No obstante, y debido a la necesidad que hemos tenido o que ha tenido la humanidad a lo largo de los siglos, la necesidad de comunicarnos ha hecho que de alguna manera intentáramos tener como el arte como una herramienta para poder de alguna manera expresarnos, expresar sentimientos, expresar sensaciones e incluso comunicarnos. Recientemente he podido leer en este artículo bastante interesante, en mi opinión, publicado en enero de este año, acerca de las pinturas rupestres, porque claro, si nosotros intentamos ver cuál es el lenguaje del color o cómo nuestros antepasados de alguna manera intentaron comunicarse a través del color, pues tenemos que irnos a esa biblioteca, a lo que sería, pues eso, una cueva donde la pintura rupestre pues hacía acto de presencia. Esta cueva, que está en Indonesia, en una de las islas de Indonesia, pues data o se estima que está aproximadamente esas impresiones artísticas desde hace unos 70.000 años. Bien, esto digamos que es el inicio de lo que de alguna manera se podría considerar como el punto de partida de un estudio del color. Posteriormente, la gente, o sea, los seres humanos empezaron a
a hacer civilizaciones, por ejemplo los egipcios, donde ya una vez que esa civilización se fragua, empiezan a tener sentido, entre otras muchas cosas, el ver cómo se empleaban los colores. Los sacerdotes egipcios, desde hace aproximadamente unos 5.000 años, desde hace unos 5.000 años, de alguna manera tenían el dominio del color azul a través del lapislázuli. Y esto lo que les hacía era de alguna manera una especie de mezcla simbólica, religiosa, etcétera, donde alternaban lo que era la alquimia con, de alguna manera, utilizando el color con la transmutación de la materia. No voy a entretenerme en esta tabla porque si no esto se hace eterno, os aburro como ostras, y no, lo único que quería comentaros aquí es básicamente una especie de evolución que es absolutamente subjetiva, porque es un criterio mío, donde digamos que el primer estudio, la primera utilización de los colores para algo realmente importante ya data de los sacerdotes egipcios. Posteriormente, las dinastías chinas, todo lo relacionado con la explosión de la teoría del color en la antigüedad está a cargo, en este caso, de los griegos. He resaltado aquí 3 de ellos, Pitágoras, Empedocles y Aristóteles. No obstante, evidentemente hay muchos más. Probablemente pues alguien me diga, oye, que se te ha olvidado Platón. Pues sí, se me ha olvidado Platón y muchos más. Incluso Homero, que era ciego, pero en la Ilíada, pues por ejemplo, hablaba de los colores. O sea, que era una cosa bastante recurrente e interesante para la gente de la época. Me gustaría resaltar, antes de entrar en la revolución científica, a San Alberto Magno, porque él, una de las cosas que hizo fue estudiar el no color. Él lo que le llamó la atención y lo que intentó de alguna manera estudiar era ver qué pasaba en cosas transparentes, por ejemplo, agua o aire, cómo podía de alguna manera afectar eso a los colores. De hecho, bueno, pues de alguna manera es el padre de la óptica medieval, por lo menos hasta lo que yo he leído, donde define pues que el color es ya una propiedad real. A raíz de esa línea negra que pongo en horizontal, separo la parte, digamos, más esotérica, más religiosa, más tradicional, donde se aunan colores con sensaciones, y divido esa parte con respecto a la de abajo, donde ya a partir de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, empieza a haber un boom donde el color ya se estudia de una forma más científica. He destacado aquí a Robert Boyle, a Isaac Newton y a George Stokes, pero realmente yo creo que por lo menos el más significativo desde un punto de vista físico fue Isaac Newton. Fue, yo creo que, y esto también es una opinión personal, junto con Albert Einstein, probablemente los 2 físicos más importantes que ha dado este mundo, el mundo de la ciencia en el campo de la física. Bien, cada uno de ellos resaltó de una manera distinta. Y esto, más o menos, yo es lo que creo que diría un generalista acerca de lo que es el color. Luego, claro, hay una segunda parte, y es qué opina un biólogo o qué respondería un biólogo acerca de lo que es el color. En este sentido, para un biólogo, de alguna forma, la respuesta que nos daría sería la siguiente. El color es una percepción neurofisiológica subjetiva generada en la corteza visual del cerebro, resultante de la comparación y procesamiento neuronal de las señales eléctricas enviadas por diferentes clases de fotorreceptores retinianos tras la captura de fotones de la luz visible. A ver, esto, desglosándolo poco a poco, lo que viene a decir es, vale, me apoyo en lo que dice la Real Academia, pero le añado el concepto de fotorreceptores, que no son ni más ni menos que unas neuronas que de alguna manera, como vamos a ver dentro de un ratito, que de alguna manera interpretan lo que ven, tanto en forma, en fondo y en color. Pero me gustaría que vierais aquí una cosa, y es la percepción neurofisiológica subjetiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente el color como tal no existe. ¿Qué es lo que le decía al crío de 8 años? Pues claro, el crío de 8 años era, digamos, un público pues muy amable, y yo creo que, bueno, que tenía todavía mucha imaginación en su cabeza, ¿no?
¿Y qué nos diría, por ejemplo, un biólogo de cómo ha evolucionado esto? Pues básicamente la evolución del sentido de la vista transcurre en aproximadamente 3.700 millones de años. Al principio, lógicamente, lo que había sobre la faz de la Tierra pues eran unos microorganismos. Yo le he dicho a la inteligencia artificial que me haga un microorganismo de la época, me ha hecho ese churro extraño, evidentemente eso no es un microorganismo, pero como no quería tener problemas de derechos de autor, pues le he dicho a la IA que me haga eso y me ha hecho ese churro. Lo que yo quiero transmitir con esta imagen es simple y llanamente que ahí no había diferenciación de nada, que había un proceso donde lo que había mayoritariamente eran células fotosensibles que única y exclusivamente respondían a si llegaba luz o no llegaba luz a la superficie. Luego, con el paso del tiempo, y antes de llegar a algunos fósiles, como por ejemplo el del trilobites, que data de aproximadamente unos 540 millones de años, pues durante ese periplo, durante esa evolución, las células fotosensibles, la naturaleza de alguna manera está viendo que eso es importante. Entonces lo está empezando a proteger. Primero hace una especie de copa óptica que va a servir ni más ni menos que para albergar el ojo, para posteriormente cerrar esa copa óptica y convertirla en una cámara estenopeica. Ya se aprecia, por ejemplo, en esta parte de arriba de los trilobites, se aprecia la presencia de unas protuberancias que bien podrían estar asociadas a lo que serían unos ojos muy primitivos. Luego, transcurridos unos 540 millones de años aproximadamente hasta nuestros días, lo que se puede observar es la evolución desde la cámara estenopeica a un cristalino con su córnea, por supuesto muy primitivo, y ya a lo que llevamos a nuestros días para, por ejemplo, un ser muy diferenciado y bastante evolucionado, que sería una visión binocular donde los ojos van a estar situados de forma más o menos al mismo nivel, en el mismo plano de la cara, conectado con la parte de atrás, con lo que sería el cerebro. Estos 3.700 millones de años he intentado hacer un vídeo, espero que se vea y a ver qué tal queda. Bueno, pues esto más o menos sería lo que pasa en 5 segundos, que es ni más ni menos que la evolución del sistema. Bueno, visto esto, lo que evidentemente un biólogo nos va a decir de lo que es un ojo es que el ojo está formado por, bueno, lo que he dicho en la definición, una serie de células que no son ni más ni menos que neuronas, y esas neuronas son las que nos van a permitir observar o ver fondo, colores y formas. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente con dos tipos de células distintas. Unas células que se encargan de ver los colores, o por lo menos diferenciar distintos matices, y otras células que se llaman bastones y que realmente son, cuando por ejemplo hay una penumbra bestial, lo que nos hace ver formas, colores y tamaños. Aunque claro, si hay penumbra, la parte de los colores es bastante más complicada. Estos conos, que son básicamente el rojo, o por lo menos ve en la zona espectral del rojo, en la zona espectral del verde, aquí lo veo aquí en lo que sería este espectro que hay en la parte del centro, en la imagen, los conos L serían los rojos, los conos verdes serían los correspondientes a la zona intermedia, más o menos centrado en unos 500-550 nanómetros, y luego estarían los conos azules. ¿De acuerdo? Y esta zona punteada sería la que correspondería en el espectro resuelto en longitudes de onda a los bastones, a cómo ven los bastones digamos, la capacidad de ver lo que tienen los bastones, o por lo menos de recibir un impulso desde fuera, llevarlo al fondo del ojo y que el ojo lo transmita al cerebro, y el cerebro, que es muy vago, pues resulta que lo interpreta. ¿Por qué digo que es muy vago el cerebro? Bueno, pues básicamente porque su utilización, la utilización del cerebro requiere una energía brutal. ¿Qué hace? Pues economizar energía. Cuando llega una luz, por ejemplo, con un 60% de rojo, un 20% de verde y un 20% de azul, él automáticamente va a decir, bueno, eso es de color rojo, en base a unos criterios obviamente subjetivos. ¿Cómo funciona para un biólogo esta recepción de la imagen? Pues muy sencillo. Llega la imagen, nosotros la imagen, imaginémonos mi ojo izquierdo. Mi ojo izquierdo va a tener una pupila y un iris.
La pupila es, digamos, el punto central por donde va a entrar la luz blanca o la luz reflejada, me da igual, cualquier color. Va a llegar ahí y va a atravesar todo el ojo hasta llegar al fondo del ojo. Esa luz, si es muy intensa, va a requerir de un músculo, que no es ni más ni menos que el iris, que lo que va a hacer es que en un momento dado va a cerrar más la pupila o, si es necesario, va a relajar esa musculatura y va a abrir más la pupila. Bien, ¿y qué es lo que hay? Pues básicamente todos los conos y todos los bastones están al final, en lo que se conoce como la fóvea, ¿vale? De tal manera que la luz entra por la pupila, llega hasta el final y, como veis en esta imagen de la derecha, este sería el ángulo central donde está localizada la pupila. Los conos están fundamentalmente dispuestos en esta zona de aquí y aquí no hay prácticamente bastones. Los bastones empiezan a distribuirse a lo que sería desde la pupila hacia la nariz y la pupila hacia la oreja, la zona temporal. De tal manera que en esta zona de aquí vamos a ver los bastones y en esta zona de aquí van a aglutinarse sobre todo los conos. Hay aproximadamente unos 200.000 conos por milímetro cuadrado. Eso, lógicamente, en la zona centro, en la zona cero de la fóvea. Los bastones, que ven los grises, como he comentado antes, se van a distribuir a lo largo de esta zona. Y aquí pongo un punto ciego. En este punto ciego no hay nada. No hay ni bastones, ni hay conos. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque en algún sitio tiene que estar el nervio óptico. Entonces, el ojo, como veremos posteriormente en un esquema, el ojo, la luz va a entrar por la pupila, va a llegar al final al fondo del ojo, y en el fondo del ojo hay unos nervios, el nervio óptico, que es el encargado de llegar a la parte del cerebro. Y es el que va a transmitir toda la imagen. ¿De acuerdo? Bien, pues básicamente el ojo, que es lo que pongo aquí, va a tener, aquí sería la pupila, el cristalino, etcétera, etcétera. En esta zona de aquí estaría el nervio óptico, aquí estarían los conos, principalmente a la altura de la pupila, y aquí los bastones. Hay una cosa muy curiosa, y es que, por ejemplo, no todas las especies que poblamos la Tierra tenemos la misma posibilidad de ver los mismos colores. Por ejemplo, nuestros perros resulta que son daltónicos. ¿Por qué? Pues porque los estudios que se han hecho, los estudios fisiológicos de su ojo, han demostrado que tienen dos tipos de conos. Fundamentalmente ven en el azul y ven en el verde, pero el rojo no lo ven. De tal manera que un perro pues, puede ver una manzana roja y le da lo mismo, o cualquier cosa roja, ¿vale? Los humanos tenemos tres tipos de conos. Nosotros somos capaces de ver en RGB, red, green, blue, rojo, verde, azul, que es básicamente en lo que se basan también, o esencialmente en lo que se basan, por ejemplo, las pantallas del ordenador o las cámaras de fotos. Hay unas especies, por ejemplo las abejas, que estas tienen cuatro tipos de cono. No solo son capaces de ver lo mismo que nosotros, azul, verde y rojo, sino que también ven en el seno ultravioleta. Esto la verdad es que es una maniobra de la naturaleza bastante inteligente porque, claro, si habéis visto programas de animalitos velados, veis que las flores, por ejemplo, emiten en el ultravioleta. Nosotros no podemos ver esa emisión del ultravioleta. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no vamos a polinizar jamás esa flor. Me refiero de forma natural, no de forma artificial. Entonces, ¿qué va a conseguir la naturaleza? Bueno, pues que si tiene, digamos, unos obreros que polinizan las flores y favorecen la reproducción, pues con este sistema de un cuarto cono en el ojo de la abeja, automáticamente va a provocar que se favorezca este proceso natural. Y luego me ha llamado mucho la atención en la búsqueda a la hora de preparar esta transparencia, o por lo menos esta charla, y es la presencia de lo que se conoce como la langosta mantis. Es un crustáceo que vive en las profundidades del Océano Índico y cuenta con 12 tipos de conos diferentes. Sinceramente, no sé cómo pueden ver estos animales, pero por lo que dice la gente, yo nunca lo he hecho, Yo nunca lo he hecho, ni conscientemente lo he tomado.
Supongo que cuando alguien toma setas alucinógenas o ácido lisérgico, pues probablemente esté bastante más cerca de lo que puede llegar a ver pues una langosta mantis. ¿De acuerdo? Perdón. Hay una cosa muy importante hasta ahora, y es lo que nos va a decir un biólogo. Perdón. Un biólogo nos va a decir que, claro, que esto es muy subjetivo también, el ver los colores, por la sencilla razón de que no todos podemos ver exactamente lo mismo, e incluso hay gente que nace o nacemos con un cierto defecto en la vista que se conoce como daltonismo. ¿En qué consiste? Pues básicamente en no poder percibir determinados colores o en confundir algunos de los que se perciben. Hay muy pocos defectos de la visión de nacimiento que de alguna manera puedan afectar a la detección de los colores. Me refiero, pues eso, el daltonismo, hay algún otro, creo recordar, un acromatismo o algo así. Luego sí, luego cuando ya digamos hemos nacido sin ningún defecto aparente de visión en cuanto a la identificación de colores, luego sí vamos a ir perdiendo una capacidad de ver los colores de forma nítida. Y eso, por ejemplo, se aprecia en la gente a la que han operado de cataratas. Recientemente un amigo le han operado de cataratas y lo primero que me dijo es, jo, es que yo antes veía en tono sepia. Ahora cuando me han puesto la lente nueva, lo que veo es todo con una nitidez y diáfano, pero vamos, de forma alucinante, ¿no? Bien, pues esto no deja de ser pues, una percepción subjetiva del color, de que los colores como tal no existen. Bueno, ¿por qué se llama daltonismo? Pues básicamente porque el primero que lo sufrió fue John Dalton y tuvimos, o la historia tuvo la suerte de que John Dalton era un científico, un físico fantástico y, entre otras muchas cosas, pues estudió su problema visual. Y ya posteriormente, en base a estos trabajos de John Dalton y, por supuesto, de Mendel, y mucho más posteriormente, lo que se ha podido comprobar es que este daltonismo afecta principalmente a los hombres. De hecho, unas mujeres que genéticamente nacen con los cromosomas XX, pues una de cada 200 mujeres supone un 0,5%, tiene daltonismo. Sin embargo, un hombre que nace genéticamente con dos cromosomas X e Y, se ha podido comprobar que uno de cada 12, un 8%, sufren este proceso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente este efecto visual está vinculado al segundo gen, al Y. Para que nos hagamos una idea, la población total daltónica que hay en el mundo es aproximadamente un 4,5%, unos 350 millones de habitantes. Una cosa importante relacionada también con la genética es el hecho de, aquí solamente he puesto dos de los varios características que tienen y que diferencian a un hombre y a una mujer en relación a la detección o a la visión de los colores, pues uno de ellos es la discriminación de matices. Mientras que nosotros los hombres tenemos mucha menos precisión en cuanto a los tonos próximos, sobre todo en el RG, las mujeres son capaces de distinguir variaciones muy pequeñas del rojo y del verde. Y eso se debe fundamentalmente a que tienen y presentan una mayor densidad de conos. Además, debido a de alguna manera relacionado con esto, tienen un vocabulario y una percepción mucho más amplia las mujeres que los hombres, donde nosotros lo que hacemos es, en general, tendemos a categorizar los colores básicos y aquí paz y después gloria. Y eso, básicamente, es debido al doble X, al doble cromosoma X, que permite una mayor diversidad de receptores. Es por ello que fácilmente podamos ver que un hombre distingue a duras penas, eso ya lo hablo por mí, personalmente, a duras penas, pues 2, 4, 6, 7 colores, mientras que las mujeres son capaces de distinguir una amplia gama de dichos colores. Ojo, aquí he puesto solamente unos pocos, pero se podría multiplicar a lo mejor por 8 o por 10. Eso es algo bueno, pues dependiendo de cada uno, de la situación, ¿no? Bien, hasta ahora hemos hablado, y parece que va ganando, por 2-0, el hecho de que los colores sean subjetivos o que los colores como tales no existan. Pero ahora, digamos, va a venir
la tercera parte. Y es, si vamos a un físico o a un químico y le preguntamos qué es el color, pues básicamente, por lo menos en mi opinión, es muchísimo más fácil. Para nosotros, para la gente que estamos en el mundo de la física y la química, qué es el color es algo muy sencillo de responder. ¿Por qué? Porque no es un criterio tan subjetivo. De hecho, no es un criterio subjetivo, porque de hecho los colores se pueden definir como una respuesta espectral resultante de la emisión o absorción de fotones producida por transiciones electrónicas entre niveles de energía cuantificados dentro de un sistema atómico o molecular asociados a centros de color o cromóforos. Bueno, vamos a ver. Lo que dice aquí esencialmente es que el color es debido a los electrones. Ni más ni menos. Esto es lo que dice toda esta definición que puede resultar un tanto espesa, un tanto densa, ¿no? El primero que acuñó, voy a hablar un pelín de historia de esto, el primero que acuñó lo que era la respuesta espectral fue Isaac Newton, realmente. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que vio era que de una luz blanca, o maravillas de las maravillas, aparece algo que no estaba ahí, aparece un espectro, algo fantasmagórico, de tal manera que pudo observar que de una luz blanca, cuando atravesaba un prisma, se descomponía en colores. Bueno, ¿y cómo hizo esto este hombre? Bueno, ya sabéis que además de la manzana y además en fin, de un montón de adelantos científicos, yo creo, las tres leyes de la mecánica clásica, etcétera, pues Isaac Newton era básicamente un observador e intentaba responder a todo desde un punto de vista racional. Estaba en mitad del campo observando, vio de repente un arco iris y se puso a pensar, oh, ¿y esto cómo diablos se forma? Bueno, hizo varios experimentos y en un momento dado pues se va a su casa y no se le ocurre otra cosa que hacer un agujero muy pequeño en la pared de su casa, en una de las paredes de la habitación. La habitación totalmente a oscuras, de tal manera que dejaba atravesar un haz de luz blanca procedente del exterior. Empezó a jugar con los prismas, empezó a ver una serie de cosas y lo primero que vio es que la luz, efectivamente, como pongo en esta imagen, se descomponía. Pero claro, la luz se descompone, pero cuando pasa a través del agujerito no es exactamente rectilínea, no es rectilínea, se dispersa como un poco. Y entonces, ¿qué llegó a la conclusión? Pues llegó a la conclusión de que la luz son partículas. ¿Estaba acertado? Pues sí y no. Sí, porque de alguna manera la luz sí está formada por partículas. De hecho, Albert Einstein en 1905 habla de las partículas que componen la luz y los llamó fotones, pero no es totalmente cierto. No es totalmente cierto porque las partículas, perdón, la luz está formada también por ondas. Hubo un detractor en aquella época, coetáneo de Newton, Huygens, que también fue otro de los grandes genios que ha dado la historia, genio de la física y de todo, o sea, era tremendo el tío. Hizo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, inventó el reloj de péndulo, o sea, una cosa brutal. Bueno, pues Huygens lo que decía era que, igual que cuando tira una china a un estanque, se formaban una especie de ondas, el sonido él no lo veía, pero sabía que se transmitía y pensó que eran ondas, él llegó a una especie de reducción, síntesis, diciendo que si todo eso era ondas, ¿por qué la luz no iban a ser ondas? Y no andaba descaminado. Pero no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque la luz efectivamente son ondas, pero también son partículas. Que esto fue lo que la mecánica cuántica a finales del siglo XIX y durante gran parte del principio del siglo XX, de alguna manera llegó al estudio, a la conclusión de que efectivamente la luz está formada por ondas y también por partículas. Bueno, pues esto es, digamos, lo que un físico, un químico diría de dónde sale este concepto. Por supuesto, la luz relacionados
con las ondas asociadas a la luz, pues han tenido un recorrido bestial en cuanto a investigación se refiere. Y esto que voy a poner a continuación es simplemente una especie de resumen de lo que sería los estudios hechos por Max Planck en 1900, donde lo que se puede observar aquí es cómo la longitud de onda, la frecuencia y la energía están correlacionados. Claro, este espectro, el espectro electromagnético, es descomunal. Y nosotros, desde un punto de vista de lo que es el color, que es de lo que yo estoy hablando aquí, pues resulta que el color es una franja enana, una franja muy pequeña que va aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros y que no es ni más ni menos que este espectro que muestro en la parte inferior y de colorines aquí en esta figura. Bien, ¿y cómo un físico o un químico lo ve? Pues básicamente, o bien de visu al principio, claro, pero hemos visto que eso de visu tiene un problema bastante gordo, porque es muy subjetivo y los colores como tal, como ya he dicho antes, no existen. Pero los físicos y los químicos tenemos una ventaja brutal, y es que tenemos unos dispositivos electrónicos como CCDs o tubos fotomultiplicadores que nos van a permitir poder verlo de una forma, digamos, más nítida, y además no va a estar sujeto a interpretaciones. Es decir, que si nosotros vamos a tener un dispositivo de carga acoplada, una CCD o un tubo fotomultiplicador, vamos a ver lo que vamos a ver y la respuesta que vamos a obtener va a ser en un rango, si está bien calibrado, bueno, aunque no esté bien calibrado, pero si está bien calibrado, vamos a obtener un rango de emisión o un rango de absorción bastante bien definido. Aquí he puesto en una tabla lo que sería la comparación de si tengo un detector que es un ojo humano o bien unos dispositivos electrónicos. Básicamente, la eficiencia cuántica, si es el ojo, pues la verdad es que es lamentable porque en el mejor de los casos un ojo muy bueno básicamente puede llegar a un 10%, sin embargo, los dispositivos electrónicos van a llegar en el peor de los casos a un 40%. ¿De acuerdo? 30-40%. ¿Para qué se aplica esto en gemología? Bueno, pues básicamente el ojo, lo vemos, es un cambio de color y tanto CCDs como tubos fotomultiplicadores lo que nos van a intentar o nos van a permitir va a ser de alguna manera detectar por una parte fluorescencia ultradébil en el caso de los tubos fotomultiplicadores o vamos a utilizarlo o se puede utilizar las CCDs pues para hacer certificaciones de determinadas gemas, ¿vale? Bueno, esto y volviendo otra vez a la definición de lo que es el color para un físico o un químico, esto está muy bien. Pero, ¿y dónde están los electrones? ¿O qué es? ¿O cómo podemos? Porque yo lo he dicho antes, los electrones son los culpables, entre comillas, del color en este caso, de las gemas, o de cualquier mineral, o realmente de cualquier objeto. Bien. Aquí he puesto un estudio comparativo de lo que sería un diamante, que químicamente hablando es carbono puro, y un grafito, que químicamente hablando es carbono puro. Ambos químicamente son idénticos, pero el aspecto es diametralmente diferente. Es que no tiene nada que ver. ¿Por qué es esto? Bueno, pues hay un señor que en 1931, Linus Pauling, que además es de los pocos premios Nobel por partida doble. Es verdad que uno fue en química y otro fue un premio Nobel de la paz, pero fue Linus Pauling, de alguna manera, es el precursor de intentar explicar por qué los colores son como son. Esto es hasta lo que yo sé. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, pues que si los electrones están enlazados entre sí, entre dos átomos, de forma muy fuerte, de forma covalente, vamos a obtener electrones que no se mueven y nos van a dar un aspecto transparente a lo que sería el diamante. Ahora bien, si en lugar de tener un enlace fuertemente enlazado, un enlace covalente, como es en el caso del carbono para formar diamante, tenemos solamente dos enlaces, sería un sp3. Este sería un sp3, este sería un sp2. Si tenemos electrones
no enlazantes, es decir, que pululan a lo largo de la estructura cristalina del material porque no tienen un enlace fuerte, sino que es más bien un enlace lábil cuando lo hay, lo que vamos a obtener primero es una estructura hexagonal, que es como se ve en esta transparencia. Pero es que en segundo lugar, todos los electrones, al estar moviéndose continuamente entre las capas hexagonales, aquí se puede apreciar mejor esas capas hexagonales que al moverse, al desplazarse entre esas capas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que toda la luz que llega la van a absorber y no van a emitir absolutamente nada. ¿Consecuencia? Pues negro como un toro zarino. Eso es una cosa negra, negra. Sin embargo, en el caso del diamante no es así. Esto fue en 1931 cuando Linus Pauling describe lo que serían los orbitales o los electrones que están débilmente enlazados o no enlazados en relación con los sp3, los orbitales que están más bien enlazados. Claro, esto, ¿qué pasa cuando no hay un carbono en una red de diamante, por ejemplo? Bueno, pues cuando, por ejemplo, tenemos un carbono, la naturaleza ha crecido de tal manera, caprichosa ella, y ha quitado un átomo de carbono y lo ha sustituido, por ejemplo, por un átomo de boro. El boro, que tiene tres electrones en su última capa, frente al carbono, que tiene 4, va a dejar una ausencia de enlace covalente. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que ese electrón que está deslocalizado, lo que va a darle al diamante es un color azulado. Y eso vale un dineral, hasta lo que yo sé. Si en lugar de que esa impureza, en lugar de ser un boro sustituyendo a un carbono, es, por ejemplo, un nitrógeno 5 sustituyendo al carbono, lo que va a dar es, por ejemplo, un tono amarillento al diamante. En cualquier caso, esas rarezas que tiene la química de la naturaleza, esas rarezas lo que van a hacer es que en el ámbito de la gemología se aumente enormemente el precio de esa pieza. ¿De acuerdo? Posteriormente, en 1933, para intentar ir un pelín más allá, Jablonski intenta, de alguna manera, hacer un esquema lo más simple posible, donde dice que esos electrones que están pululando, cuando están pululando, en un momento dado absorben energía. Y esas energías que absorbe pueden hacerle que pase de un estado tranquilo, fundamental, a un estado excitado, es decir, con un exceso de energía. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que tanto si se excita como si se desexcita, de alguna manera va a absorber o va a emitir energía, y en un diagrama de Jablonski, cuando el electrón que está en un estado excitado se desexcita, es decir, pierde energía, esa energía la puede emitir en forma de fotones. De tal manera que si nosotros tenemos un cromo 3+, esa transición electrónica, yo tuve una profesora que me decía que los electrones no daban saltos, que no eran canguros, que no eran ranas, y que hacían transiciones, no quedaban saltos. Bueno, eso lo dejo ahí. Pues cuando se efectúa esa transición desde el estado excitado hasta el estado fundamental, él pudo ver, o se ha podido ver también posteriormente con todo el instrumental que se ha desarrollado, que hay dos bandas de emisión correspondientes al 684 nanómetros y 687 nanómetros. Evidentemente, esto un ojo humano es incapaz de poder distinguirlo. Nadie es capaz de distinguirlo. Solamente un dispositivo con CCD o fotomultiplicador es capaz de poder discriminar dos picos tan sumamente estrechos, tan sumamente próximos, y que estén o que puedan estar asociados a la presencia de cromo. Por supuesto, esto se puede complicar hasta límites insospechados, no solo desde un punto de vista, por ejemplo, con los diagramas de Tanabe-Sugano, con las posibles transiciones tanto permitidas como no permitidas, sino también con unas ecuaciones matemáticas que podrían ocupar, bueno, de hecho han ocupado muchas tesis doctorales. Es tremendo. Bueno, básicamente esto es lo que yo quería deciros con respecto a la primera pregunta, de qué es el color. En resumen, aunque la subjetividad gana por 2-1, me refiero en plan ámbito generalista y biológico, respecto al aspecto físico-químico, yo creo que es mucho más sencillo para un físico-químico explicar lo que es el color, porque digamos que nos podemos apoyar en criterios objetivos como
el aparato, el instrumental que empleemos. Voy a intentar responder ahora a la segunda pregunta. Si yo estoy hablando de que los colores como tal son subjetivos, ¿qué tengo que hacer para intentar entender la coloración de la azultanita? Bueno, pues básicamente acogerme a lo más sencillo, que es un proceso físico-químico que tiene lugar dentro de un material, que es en este caso la azultanita, que no es ni más ni menos que un oxohidróxido de aluminio. ¿Vale? Bueno, esto. No sé si se ve bien, pero esta sería la piedra de la que voy a hablar. ¿De dónde ha salido esta piedra? Bueno, pues básicamente esta piedra, como muy bien ha comentado antes Benjamín, sale de Turquía. Los yacimientos con calidad gema, hasta lo que yo sé, solo existen en Turquía, en la parte sur-oeste de Turquía, en esta zona de aquí. Concretamente, aquí os dejo las coordenadas por si alguno tiene interés en ir a buscar ejemplares como este. O bueno, realmente la foto que tenemos aquí arriba es la que os he mostrado, la que tengo yo aquí delante. Aquí están las coordenadas y están en lo que sería la falda de unas colinas que tienen, aunque yo he estado varias veces en Turquía, tienen unos nombres absolutamente impronunciables, por lo menos para mí. Así que no voy a hacer el esfuerzo, no vaya a ser que la lengua pues se me haga un nudo y tenga que suspender la charla. Bien, la azultanita, que viene de ahí, resulta que tiene dos características que en gemología tienen mucho valor. Por un lado, son pleocroicas y por otra parte, exhiben metamerismo. El metamerismo es el efecto alejandrita y el pleocroismo es básicamente que en función de cómo se vea, es ortorrómbica y en función de cómo se vea, si se ve a lo largo del eje A, del B o del C, vamos a poder distinguir pues colores ligeramente diferentes. La diáspora comparte este tipo de efecto alejandrita y pleocroismo con, hasta lo que yo he podido leer, con al menos estos otros 4 minerales, un crisoberilo, corindón, granate y turmalina. Y recientemente, antes, una vez que yo tenía preparada la charla, creo recordar, y eso probablemente los gemólogos lo sepáis bastante mejor que yo, que hay algunas fluoritas que también tienen ambos efectos. Creo que no hay muchos más minerales y bueno, si los hay yo os agradecería enormemente que me lo dijerais y si son baratos, pues, si me lo pasarais sería fantástico para poder intentar estudiarlos como hemos estudiado este mineral, la azultanita. Bien. Básicamente, su composición química es como he puesto antes y muestro aquí, es un oxohidróxido de aluminio, la azultanita, que crece en el sistema, que es sistema cristalino, es el ortorrómbico, y tiene como cromóforos más significativos esos 4 que pongo ahí, cromo, manganeso, titanio y hierro. Cuando hay que caracterizar una azultanita, lo mismo que cualquier otro material, pues básicamente lo que hay que recurrir es a una artillería de todas las técnicas que tenemos para intentar estudiarlas desde varios puntos de vista. Obviamente, cuando el mineral llega al laboratorio o cuando llega a nuestro poder, lo primero que tenemos que hacer es saber si realmente, primero, el mineral es el mineral, si la diáspora, en este caso, es una diáspora, o si es una cosa pues que tiene un montón de minerales paragenéticos que han crecido junto a la diáspora. Yo qué sé, se me ocurre pues que pueda haber pues una bohemita, por decir algo, que sería la forma gamma del oxidróxido de aluminio, o una acayaneíta, por ejemplo, que sería una forma que es más raro, es un mineral muy raro, que es la forma beta del oxohidróxido de aluminio. Entonces, lo primero que vemos es si eso que aparentemente es una diáspora, pues lo es o no lo es. Para ello, utilizamos 2 técnicas de caracterización estructural y morfológica, como son la microscopía electrónica de barrido, donde pues podemos observar este tipo de estructura, que además
Cuando se le pone en posición vertical, cuando se puede cambiar la posición del material o se puede estudiar desde distintos puntos de vista, pues observamos este tipo de tábulas o tablas que son características de la diáspora, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos eso visto, decimos, bueno, pues esto tiene buena pinta, puede ser lo que creemos que es. Y nos vamos a hacer una difracción de rayos X. Esta difracción de rayos X, que lo pongo en la parte inferior izquierda de la transparencia, lo primero que nos indica es que efectivamente esta difracción de rayos X, vale, pues nos dice que es una diáspora, es un óxido de aluminio, y además se correlaciona muy bien con las fichas que están en las bases de datos. Vamos a jugar un poco más con ello, vamos a aumentar la temperatura porque, claro, si yo aumento la temperatura y no es un óxido de aluminio puro, me puedo encontrar con cosas raras muy resistentes a la temperatura y que son diferentes a la descomposición, en este caso, del óxido de aluminio. Aumento la temperatura, lo llevo hasta más o menos unos 450 grados y veo que efectivamente se va transformando, por ejemplo, lo vemos en estos piquitos de aquí, se va transformando esa estructura del óxido de aluminio en algo mucho más reconocido por parte de los gemólogos y además se podría decir que incluso más estable, que es un óxido de aluminio, un zafiro, un rubí, ¿vale? Seguimos subiendo la temperatura, volvemos a temperatura inicial y vemos que esta estructura no es reversible. Bien, se corresponde con lo que inicialmente pensamos, que esto efectivamente es una diáspora. Y además, cuando se hace un refinamiento por Rietveld, vemos que esta sería su celdilla unidad y este es su orientación y su situación cristalográfica. Bueno, visto esto, lo siguiente es ver químicamente qué es este material. Sobre todo, ya no porque estructuralmente me diga que efectivamente es una diáspora, sino a ver cuáles son realmente los cromóforos, porque bueno, la bibliografía me puede decir que sí, que el cromo, que el manganeso, que el titanio, que el hierro, pero vamos a ver cuáles son los elementos mayoritarios. Y para ello utilizamos pues el arsenal de técnicas que tenemos a nuestro alcance, que son relativamente baratas y que son además relativamente fáciles de interpretar. No requieren en general una gran cantidad de muestra para hacer este análisis y básicamente son estas 4 que he puesto aquí: fluorescencia de rayos X, ICP, microsonda electrónica y EDS. Cada uno obviamente tiene un objetivo diferente, pero cuando se juntan todas ellas lo que podemos observar es que nos confirman que los cromóforos que existen en la diáspora, en este caso en la sultanita, pues básicamente son esos que he comentado antes. Aquí se cuela el vanadio, pero, por ejemplo, bueno, pues en esta tabla vemos los resultados de la microsonda electrónica y la ICP. Cuando lo analizamos por microsonda electrónica, se puede apreciar que, por una parte, bueno, aparte de las impurezas que aparecen aquí, hay una zona que es muy curiosa, aunque es mínima en este material, en este cristal, pues hay una zona mínima que sí que tiene algo de corindón, que es óxido de aluminio, pero mayoritariamente está formada por diáspora. Vale, pues ya hemos visto esto, ya hemos visto que cuando le aumentamos la temperatura cambia el difracto, la difracción de rayos X, el difractograma varía sustancialmente sus picos para poder identificar tanto alúmina, zafiro o corindón como la diáspora, pero vamos a hacer un análisis térmico específico para comprobar a ver qué es lo que le pasa. De hecho, cuando se utiliza un análisis térmico diferencial y una termogravimetría, podemos apreciar que coinciden sin ningún problema con la evolución de los difractos conforme aumentábamos la temperatura. Cuando llega aproximadamente a unos 440, 450 grados, se empieza a variar la estructura de la diáspora y claramente empieza a perder los hidroxilos para convertirse en óxido de aluminio. Bueno, pues ya tenemos, digamos, una caracterización estructural, una caracterización química y una caracterización térmica. Probablemente la más definitiva, o por lo menos una que nos da muchísima información al respecto, van a ser las caracterizaciones empleando una caracterización espectroscópica, donde vamos a emplearlas para estudiar incluso cómo va a variar, para entender el pleocroísmo, el tricroísmo en este caso,
y para ello vamos a utilizar básicamente dos tipos de técnicas. Mejor dicho, dos tipos de grupos de técnicas. En una donde la muestra se la va a iluminar con una luz de distintas frecuencias, bien infrarroja, bien verde o bien una luz blanca, y lo que vamos a obtener van a ser espectros de FTIR, espectros de absorción atómica y espectros de Raman. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, aparte de un montón de información que nos dan estas técnicas, pues básicamente lo que vamos a poder distinguir, o por lo menos nos va a servir muchísimo, es ver qué es lo que ocurre si la orientación es 001 o 010. ¿Cómo varía si la piedra la miramos así, la miramos así o la miramos de otra manera? Bien, de alguna manera, lo que se puede observar en el FTIR, sinceramente no hay una distinción clara si la piedra está orientada, si el mineral está orientado en una dirección u otra, pero tanto en absorción atómica como en Raman, sí. Aquí vemos como si es A, o sea, si la orientación es en el eje A, en el eje B, en el eje C del sistema ortorrómbico, vemos que hay espectros completamente diferentes, uno con respecto a los otros dos, y en el caso del Raman, lo que podemos ver es que efectivamente, por ejemplo, en esta zona, hay una variación de un pico que sí sale cuando aparece, cuando está orientado en la dirección 001, pero que no aparece en el 010, lo cual es una técnica fantástica para discriminar y para determinar cómo es la azultanita desde un punto de vista espectroscópico cuando se la ilumina con luz blanca, ¿vale? Bueno, mejor dicho, con luz blanca no, con luz del visible. Hay otro grupo de técnicas, que son técnicas espectroscópicas, que están basadas en otro tipo de estimulación. Esta aquí, la piedra, en este caso el mineral, se ilumina con luz blanca, pero hay otras técnicas que se basan en que la estimulación se hace con radiación ionizante. La radiación ionizante lo que va a provocar fundamentalmente es que ioniza. Un electrón sale de su órbita, por decirlo de alguna manera, este electrón se va a excitar, se va a desexcitar y en ese ínterin lo que va a producir va a ser la emisión fotónica. Para ello, este grupo de técnicas es la luminiscencia. Son técnicas de luminiscencia fundamentalmente, ¿vale? Bien, la radiación ionizante que se va a utilizar puede ser una fuente beta, por ejemplo, una fuente de estroncio-itrio, en cuyo caso podemos tener un espectro de termoluminiscencia. Es una luminiscencia donde la muestra absorbe energía de radiación, pero el estímulo se va a producir cuando se calienta esa muestra. Lo que vamos a obtener va a ser un espectro de termoluminiscencia resuelto en longitudes de onda y en temperatura. Y una cosa importante en base a los estudios químicos que hemos hecho anteriormente es que aparece en la zona del rojo la emisión procedente del cromo. Probablemente estos picos estén asociados a otra serie de efectos que no voy a entrar ahora mismo en ellos porque puede ser también muy largo y muy tedioso y no tiene sentido para esta charla, y lo que sí que vamos a obtener va a ser esta emisión del cromo. Vemos que cuando en lugar de estimularlo con temperatura se estimula con una fuente de rayos X, vamos a obtener un espectro de estas características con un pico situado a 700 nanómetros, y cuando se estimula, en lugar de con una fuente de rayos X, con una de electrones para obtener la catodoluminiscencia, lo que vamos a ver es que todos los espectros van a tener este mismo pico característico del cromo, pero en función de la orientación 010 o 001, la intensidad del espectro va a variar considerablemente. Cuando en lugar de radiación ionizante se utiliza radiación parcialmente ionizante, ultravioleta C, lo que vemos es que el espectro de catodoluminiscencia que hemos obtenido va a tener este mismo pico en torno a 700 nanómetros, que va a estar asociado lógicamente al cromo, pero la muestra irradiada con ultravioleta C va a dar una intensidad mucho mayor que la muestra que no está irradiada con ultravioleta C. Ojo, hay una cosa muy curiosa, y es que pese a que esto es así, después de haber irradiado la azultanita en este caso con 100 horas de ultravioleta C, transcurrido un tiempo
de relajación del material, este espectro rojo no se mantiene. El que está aquí en rojo, el irradiado con ultravioleta C, no se mantiene. Tiende progresivamente de nuevo a la zona de aquí abajo. Da la sensación de que hay una especie de fototransferencia, pero este espectro rojo vuelve, digamos, entre comillas, a su ser, a su posición inicial. Bien, básicamente, y para terminar, porque me parece que me he pasado un poco, la primera pregunta de qué es el color, pues va a depender de quién lo diga, pero tanto de forma general como de forma biológica, o por lo menos la interpretación biológica, de alguna manera, pues apoya lo que le decía yo al niño de mi amigo, y es que los colores son subjetivos, no existen como tal. Sin embargo, si uno es físico-químico, para un físico-químico los colores sí que existen. Y luego, con respecto a la azultanita, a este material de aquí, pues vemos que tiene estas propiedades. Por una parte, metamerismo en la parte inferior y por otra parte, pleocroísmo. Y esto es debido, pues eso, a los cromóforos que aparecen en la parte inferior de la transparencia: cromo, manganeso, titanio y hierro. Y nada más, y esto es lo que os quería comentar. Espero no haberos aburrido mucho. Espero que, si habéis sobrevivido hasta el final, pues os hayáis quedado con cosas que os hayan llamado la atención y que os hayan gustado. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Virgilio. A mí me ha parecido muy interesante. Claro, yo vengo del mundo de la mineralogía y lógicamente estos temas no me son del todo ajenos, ¿no? Respondo a una pregunta que seguramente hay personas que contestarán con mucho más autoridad que yo. Claro que hay otros muchos o más minerales que presentan pleocroísmos. Se me ocurre la andalucita, por ejemplo. Pero en fin, hay minerales y claro que te podemos facilitar seguramente algún ejemplar para que puedas trabajar con ellos. Eh, y bueno, y no has hablado de materiales sintéticos, pero en los materiales sintéticos se hacen maravillas. Pero bueno, no quisiera. Y me ha parecido muy interesante la charla, muy ilustrativa, sobre todo el tema del color, que es un tema que los gemólogos manejamos lógicamente con mucha frecuencia. Y además, me ha parecido muy interesante lo de la percepción de colores, que es más aguda, por lo visto, en las mujeres que en los hombres. Y a lo mejor eso es la justificación de que la mayor parte de las gemólogas que conozco son mujeres, porque efectivamente hay que tener una percepción exquisita para diferenciar colores muy parecidos a la hora de identificar gemas, ¿no? Bueno, este es un comentario general. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiere. Quería comentarte una cosa antes, si no Dime, os dime. importa, y es que yo lo que me refería no es tanto al pleocroísmo o al metamerismo, sino a ambas propiedades Ambas dentro del mismo juntas, sí. mineral, que es lo que Bien. a mí me ha llamado muchísimo la atención y poderosamente, pues eso, este mineral. Sí, sí, eso está claro. Bueno, lo estudiaremos, lo estudiaremos. Eso es un. Yo conocía el tema del diásporo o diáspora, mm, porque hace 1000 años, cuando poco después de casarme fui a Turquía y allí vendían unas piedras que supuestamente eran alejandritas, las vendían como alejandritas porque tenían cambio de color y tal. Posiblemente eran estas piedras, ¿no? O a lo mejor eran piedras sintéticas también. Pero en todo caso yo me traje algunas. Bueno, a ver si hay preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí me ha parecido interesante la charla. Bueno, Edgar González desde Colombia, un saludo especial y agradecer por la conferencia muy productiva. La pregunta es la siguiente. Virgilio nos indicaba que este mineral puede ser irradiado y puede, eh, si bien entendí, precipitar algunos óxidos de aluminio. O sea, puedo cambiar la estructura cristalina y entonces en ese caso se perdería con el tiempo una vez cese la radiación, como a veces suceden en otros minerales, o qué pasaría. Gracias. Sí, vamos a ver. Punto uno. Sí se puede cambiar la estructura, pero hasta lo que yo sé, por aumento de temperatura. Transcurre un tiempo determinado y entonces, de alguna manera, ese hidróxido de aluminio va a perder esos hidroxilos y, en consecuencia,
va a transformarse de AL-OOH en AL2 o 3, de tal manera que eso, que además no es reversible, sí se puede transformar. Punto 1. Punto 2. La radiación no va a producir, primero, un cambio, salvo que sea una salvajada bestial, y aún así yo creo bueno, quizá Ángel, que le estoy viendo ahí, que sabe bastante más que yo de este tema, quizá con neutrones igual, pero yo creo, a mí no se me antoja que no es nada sencillo si eso ocurriera empleando radiación ionizante. Lo que sí que va a ocurrir con la radiación ionizante es que se van a alterar los electrones. De alguna manera se va a poder promocionar, se van a poder producir transiciones electrónicas desde un estado fundamental, un estado básico, donde esos electrones absorben energía y entonces van a pasar a un estado de más energía que se conoce como estado excitado, y entonces ahí lo que va a producir es una alteración de las propiedades espectroscópicas, e incluso podrían transformarse de alguna manera el color parcial de ese mineral en general, y quizá de la sultanita en particular. Lo que sí, por ejemplo, la radiación ionizante se utiliza para cambiar, y esto lo saben mejor los gemólogos que yo, se utiliza para cambiar las propiedades, el color de los topacios, por ejemplo. Entonces, un topacio cuando se irradia transforma de un tono mucho más claro a un tono acaramelado. Creo que es reversible con el paso del tiempo, pero mucho tiempo. Ahora, a corto plazo, entendiendo a corto plazo, a lo mejor 10 años o 5 años, una cosa de ese estilo, se puede mantener ese acaramelamiento del topaz. Pero eso sí, jamás el topacio, en este caso concreto, o cualquier mineral que se vaya a irradiar, jamás se va a convertir en radioactivo, ni va a tener ninguna cosa rara, y hasta lo que yo sé, no se transforma la estructura cristalina de ese material. Solamente se puede transformar si hay un cambio químico importante, o con un aumento de temperatura, o mediante a lo mejor una serie de reacciones, pero que tienen que ser muy brutales para producir ese cambio. No sé si he respondido a la pregunta o al comentario tuyo, Edgar. Sí, no, totalmente coincido con la respuesta. Y bueno, sí, efectivamente, de pronto la radiación, como usted bien lo indica, claro, deberían ser unas dosis o unas fuentes de, no sé, cientos de miles de curios o de ese estilo. Pero bueno, efectivamente no, estaría más asociados al tema temperatura. Hasta lo que yo sé, sí. Correcto. Hasta lo que yo sé, sí. Vale, muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias. Yo quería, bueno, hacer una pregunta. Quería saber, porque bueno, me consta que en Turquía se vende bastante como imitación de la sultanita, el corindón sintético con cambio de color. Entonces, quería saber, cuando hacen gemas sintéticas y las hacen con cambio de color, qué diferencia química, o sea, cómo hacen la química para conseguir ese efecto con cambio de color, por ejemplo, en el corindón sintético. O sea, cómo consiguen ese efecto de forma artificial. Vamos a ver, relativamente sencillo. Cuando uno crece un material, ahora te hablo como químico, porque yo soy químico. Entonces, cuando uno crece un material, tiene básicamente, digamos, los potingues por ahí, que es casi alquimia en el fondo. Uno tiene los potingues y, digamos, utilizando unos pasos secuenciales previamente conocidos, o por lo menos, si uno lo investiga, prueba error, y si uno no lo investiga porque alguien lo ha investigado antes, es una secuencia de pasos para obtener, en este caso, el corindón, el óxido de aluminio, ¿no? Bien, hay multitud de técnicas para crecer óxido de aluminio. ¿Qué es lo que se hace para obtener ese color? Pues básicamente, de forma perfectamente controlada, se le van añadiendo el cromóforo que uno quiere. Si yo quiero que tenga, por ejemplo, un color, no sé, pues verde, pues le voy a añadir manganeso.
¿Qué va a ocurrir? Que el manganeso, habitualmente el manganeso 3+, va a estar en una red cristalina de óxido de aluminio, el aluminio 3+, de tal manera que voy a quitar un aluminio y voy a meter un manganeso 3+, de tal manera que al final lo que yo voy a tener va a ser en mi estructura cristalina mayoritariamente óxido de aluminio y parcialmente, de forma casi en ppm, en partes por millón, pues voy a tener algo con manganeso. Como va a haber unos electrones libres, porque no se va a ajustar perfectamente a esta estructura cristalina, lo que va a ocurrir va a ser que esos electrones van a pulular a lo largo de la red cristalina y van a absorber una serie de longitudes de onda procedentes de la luz blanca, pero va a reflejar el color verde, de tal manera que si yo quiero un corindón o un óxido de aluminio, mejor dicho, porque puedes tener cualquier tipo de estructura, pero yo tengo un óxido de aluminio determinado, voy a poder, con la inclusión de manganeso, favorecer que sea de color verde. Que en un momento dado quiero que sea otro color, como tenemos una gama llena de tierras raras y metales de transición, basta con, pues yo qué sé, meter vanadio y entonces lo tengo más rojizo. O puedo meter, no sé, pares de hierro titanio y entonces lo tengo más azulado. Entonces hay una serie de química, la químicamente hablando se puede fabricar sin mucho problema y sin mucho coste. Obviamente tienes que tener primero los conocimientos y en segundo lugar el laboratorio bien equipado. Y bueno, y el dinero para poder mantener ese laboratorio y comprar los reactivos, claro. Sí, pero yo no me refería tanto de cómo conseguir que, o sea, eso lo sé, cómo conseguir que un corindón sintético sea verde o sea rojo. No, me refería, por ejemplo, en el caso del corindón con cambio de color, cómo se Ujú. consigue que tenga el efecto de cambio de color, es decir, que se vea azul con luz diurna y rojo con luz incandescente, porque eso se Vale, consigue de forma sintética. vale, vamos a Entonces, ver. ese era lo que yo preguntaba realmente. Vale, perdona, te había interpretado mal Nada, la tranquilo, pregunta. no pasa nada. A ver, mi experiencia personal es que cuantas más valencias tenga el metal con el que uno mete la impureza en una estructura cristalina, más Ujú, cambios de color va a tener. Quiero decir, ujú, si yo, por ejemplo, me lo voy a inventar porque no es así, pero vamos a inventar un monovalente, me da igual el que sea, un litio, un sodio, un potasio. Imaginémonos que da color, no es el caso, ¿vale? Pero ujú, imaginémonos que da color. Va a dar un color único, solo ese, no va a dar más. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un manganeso que tiene 7 estados de valencia, simple y llanamente por reacciones redox que se producen dentro de la estructura del material, voy a tener más opciones de tener más colores. Entonces, si yo buscara en mi laboratorio crecer un material que pudiera tener metamerismo, por decir algo, yo lo que voy a ver o voy a buscar es inicialmente, para experimentar, utilizaría elementos, metales de transición que tuvieran muchísimas valencias. ujú. Vale, vale. Pero bueno, veis, ahí hay defectos intersticiales, que estos defectos intersticiales lo que van a provocar va a ser que haya unos enlaces no totalmente bien enlazados, con lo cual lo que va a dar lugar va a ser a una serie de electrones que se van a dispersar a lo largo de toda la estructura cristalina del material. Estos electrones, me da igual que sea pleocroismo, que sea metamerismo o que sea lo que le dé la gana, están vinculados esos electrones al color. ¿De acuerdo? ¿Cómo se produce esa liberación de electrones, por ejemplo, en una red cristalina que está muy bien empaquetada con los enlaces muy fuertes? Y me da igual el color que sea. Ese corindón que me has dicho, que me has comentado anteriormente, que tiene un cambio de color. Bueno, este cambio de color siempre va a ser debido a electrones que están libres y dispersos, digamos, por la red cristalina. ¿Cómo se forman esos electrones? Pues de 5 formas diferentes. Por una parte, pueden ser defectos estructurales, perdón, intersticiales. ¿Esto qué sería? Bueno, pues imaginaos, estamos hablando de un crecimiento de óxido de aluminio. En un momento dado hay una vacante de oxígeno, como esto que aparece aquí, y entonces va a haber electrones. El cambio de color del óxido de aluminio
crecido sintéticamente de una estructura a otra, o de un ambiente a otro, o de una iluminación a otra, o de un aumento de temperatura, o de una variación de temperatura a otra, o incluso humedad, o lo que sea, va a venir dado por defectos intersticiales a la hora de crecerlo. Va a venir dado por impurezas que se cuelen dentro de la estructura cristalina del material. Por ejemplo, en el caso de la azultanita, era un cromo que está sustituyendo a un aluminio. Puede ocurrir que crezca en forma que haya defectos estructurales, como pueden ser esto que pongo aquí, pues defectos lineales, planos de macla, etc. Pero luego también hay otra serie de defectos asociados a procesos químicos que también dan lugar a posibles cambios de color. Pueden ser reacciones redox, pueden ser procesos de deshidratación, pues porque imaginaos una eulexita tiene moléculas de agua. Se van las moléculas de agua, van a dejar electrones libres y van a provocar variaciones en el color. A lo mejor nosotros a simple vista no lo vemos, pero con las técnicas luminiscentes sí que vamos a ser capaces de verlo. Pueden ocurrir deshidroxilaciones. En el caso de la azultanita es muy claro. El oxohidróxido de aluminio, ese hidroxilo se larga, como veis en la parte superior de la transparencia, y entonces van a quedar electrones libres que son los que van a provocar cambios en el color de la estructura. Puede ser pasivación o puede ser corrosión. Simplemente y sin necesidad de que haya cambios estructurales, esto yo creo que lo voy a quitar ya, simplemente y sin que haya cambios estructurales, lo que vamos a ver, por ejemplo, en los ópalos, son variaciones de color simple y llanamente por un ligero cambio de temperatura del verano al invierno, por ejemplo. De tal manera que en el verano, más o menos el ópalo es una serie de capas. Cuando aumenta la temperatura, en verano, por ejemplo, vamos a 30 grados, pues estas capas se separan un poco. Si se separan un poco, ¿qué va a ocurrir? Que la longitud de onda de la luz que absorbe el material y refleja va a ser una longitud de onda más larga y el ópalo va a ser de color rojo. Cuando en invierno resulta que hace más frío, las capas se contraen un poquito. Al contraerse, lo que va a ocurrir es que la luz blanca, cuando incide y rebote, o mejor dicho, lo que emite, va a tener una longitud de onda más corta. Al tener una longitud más corta, va a ser de color azul. Y esto, por ejemplo, es lo que utilizan las pitonisas echadoras de cartas, etcétera. Esta piedra va a decir tu estado emocional en cada momento. Cuando se vuelva roja, tú vas a estar más contento. Cuando se vuelva azul, tú vas a estar más triste. Vamos a ver. Sabiendo el principio físico, donde el ópalo es rojo o más rojizo en verano y más azulado en invierno, lo que te está diciendo es que tú en el verano pues estás más contento en general que, en fin, las frías noches de invierno, que uno pasa frío, que quiere estar en casa, que está más tristón, que, en fin, ese tipo de cosas. Y muchas veces ocurre ese tipo de variaciones cromáticas. Siempre, desde un punto de vista físico y químico, esas variaciones cromáticas se producen porque los electrones están libres, o están por lo menos no tan bien enlazados como tendrían que estar. Una vez más, Virgilio, muchísimas gracias por la charla, que ha sido interesante, muy interesante, y como ves, ha despertado preguntas, bueno, pues relacionadas con todo el proceso químico, físico-químico y mineralógico de la cosa. Estamos a tu disposición para cualquier cosa en que podamos ayudar, si quieres algún tipo de mineral que podamos facilitar o un tipo de ayuda o a su vez nosotros demandamos tu ayuda en algunas cosas que a veces dudamos o tenemos problemas, no dudes que te llamaremos y te daremos la lata. No es una lata, y quiero también despedirme aprovechando esta oportunidad que me habéis dado para participar en vuestro ciclo de conferencias. Es un placer.